¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que bien, espero que estén teniendo una buena tarde. Yo acá llegando al taller después de desarrollar tareas. Hoy quizás arranqué un poquito más tarde, pero no tan tarde como aparenta. Lo que pasa que, bueno, el videíto de hoy en la mañana quizás tardó poco en subir, pero producto de quizás la longitud del mismo, del video. Eh, Porque, bueno, no fue controlado, revisado y no hubo problema. Pero bueno, yo mostré en un momento un alicate frontal de la marca Power que ya carece un poco de filo. Y algún comentario quizás malintencionado de algún hitter, ¿no? Unos giles de estos que andan dando vuelta. Dice, me decían, corta también que parece Ronix. Bueno, digo, está bien, ¿no? Sí. Lo tomé con cierto humor, pero quiero que sepan, porque me gusta aclarar, si no cortase el alicate, yo lo digo, ya está desafilado, cumplió su función, yo los tengo estos alicates comprados en el año 2004. Está el jueguito completo, la verdad, mini pinzas genéricas, incluso si tuviesen la posibilidad, no sé si tienen buena vista, todavía se ve el sello de la marca. Yo le puse estas cintas porque quedaba medio expuesto al corte tenía que cortar unos cables y demás dentro de una bomba centrífuga, sacando la tapa para liberar el capacitor. Y no tenía manera de cortar la corriente desde otro lado. Y bueno, la tuve que aislar así, quedó así. Pero tuve que utilizar esta herramienta porque no tenía la posibilidad de que me entre otra cosa. Por donde estaba instalada la bomba y por el estado del capacitor derretido. Pero bueno, eh, fue uno de esos casos que cambiando el capacitor volvió a funcionar. Pero corta y corta bien. Lo que pasa es que, bueno, agarré un cable que por ahí era para una herramienta de un poco más de importancia, ¿no? Por ejemplo, con una pinza un poco más ayornada a lo que es el espesor, la longitud, el diámetro del cable que estaba utilizando, obviamente se corta fácil, es un cable de 4 milímetros. Bueno, tengo este y quería mostrarles porque el alicate se sintió dolido, me decía, te saqué de tantos quilombos, te saqué de tantos apuros, te ayudé, te formo parte de tus elencos, como decís vos, y me quedé mal, dice, me hiciste cortar un cable más grueso muy grueso, para no entrar en detalles que por ahí no les importan. Pero cuestión que el alicate frontal de 4 pulgadas y medias, de la marca Power o distribuidora Power, no sé ya, corta muy bien, corta para lo que está pensado, corta y corta bien. Esto es un cable de 1 milímetro. Podríamos probar con 1,5 milímetros, quizás también. Sí, podríamos. Ahora me voy a fijar si hay, ya que está. Porque bueno, los hatters, los hitters, con el tema del pelado, ahora miren que no tiene tanto aguante el pelado. Se paró ahí un poco, pero ya está. No, tampoco se crean que la hizo muy larga porque no. Esperen que busco algo un poquito más grueso. Generalmente donde tengo los cables no hay. Así que vamos a buscar en otro lugar, donde también tengo cables habitualmente. Pero bueno, les hago el video porque el alicate se sintió zarpado, me dijo. Me siento zarpado y
necesito que me soluciones el tema. Bueno, listo, dale. Vamos a hacer un videíto para los muchachos. Ahora no me vas a quedar mal con el de 2,5, lo único que te pido. ¿Se dan cuenta? Chino bueno, chino malo. Bueno, listo. Demostraste que tenés huevos, chiquitín. ¿Te le animás a una varilla del 4,2 o no te le animás a una varilla del 4,2? Dale. Ah, mentira, muchachos. Les mando un saludo. Espero que estén bien, espero que se hayan entretenido un ratito en la mañana con el video. Y bueno, seguramente esta noche nos vemos en una charlita, algún nuevo video, pero tengo ganas de hacer un vivo, para saludar a algunos amigos. Así que nada, el honor y el orgullo del alicate frontal. Vieron que alicate frontal es mucho no muestro. A este porque le tengo un cariño en particular y corta muy bien, sinceramente. Y bueno, el alicate se sintió zarpado. Dice, me compararon con un Ronix. Y vos sabés que yo tengo aguante. Sí, ya sé, no te enojes, amarillito, le digo. Ahora después te voy a limpiar bien los mangos. Pues también me dijeron, pero lo tenés muy sucio. Bueno, ahora me voy a ocupar. Tienes razón. Y bueno, ¿qué va a hacer? Esta es una hermosa vida. La próxima, seguro que es mejor.